Bueno, Leopoldo, viniendo a San Martín a visitar tener una charla con los trabajadores acompañando a Antonio, comentándonos un poco cómo va a ser la jornada del día de hoy. Bueno, efectivamente tengo una invitación que me llena de orgullo. En primer lugar, porque bueno, lo conozco a Jorge hace muchos años, conozco de su compromiso político, de su compromiso con sus compañeros de trabajo. Y en segundo lugar, porque me permite efectivamente tomar contacto también con compañeros, tengo entendido, de otros gremios y de otras organizaciones, en un momento difícil para la Argentina, muy complejo, como consecuencia de todo lo que venimos atravesando, primero la peste amarilla, ahora la peste de la pandemia, y en particular un momento complejo para los trabajadores, que están siendo de alguna manera amenazados por quienes tuvieron un triunfo pasajero en las PASO, que después de ese triunfo se arrancaron la careta y dijeron que van contra los derechos de los trabajadores. Específicamente plantearon, incluso presentaron un proyecto en el Senado para eliminar las indemnizaciones en caso de despidos sin causa justa. Y eso implicaría demoler todo el sistema de derechos y garantías de los trabajadores, porque obviamente un empleado, un trabajador que se ve amenazado con la posibilidad de que se lo eche arbitrariamente sin indemnización, también va a ser un trabajador que no va a reclamar por sus derechos laborales, por sus condiciones de trabajo, por su salario. Así que es un momento muy complejo. Yo creo que los trabajadores tienen que tomar conciencia de lo que se juega el 14 de noviembre, que es las conquistas que obtuvieron durante muchísimos años de lucha y que hoy están en riesgo y están en peligro. Además, no solamente por esta decisión de Cambiemos, anunciada y presentada el proyecto, sino porque además se está intentando llevar la justicia nacional laboral al fuero de la capital federal, o sea, a los tribunales del macrismo. Y eso demuestra de que hay toda una intención, una planificación para suprimir los derechos de los trabajadores, que han sido consagrados no solo por leyes, sino en la propia Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que dicho sea de paso, fue inspirado por un dirigente del radicalismo que se llamaba Crisólogo Larralde, que fue el que llevó a la Constitución el derecho de huelga, los derechos sociales, los derechos previsionales y el derecho a una justa indemnización. Estamos viendo un oficialismo tratando de estar en todos lados, vemos una oposición que se agarra de esos errores y vemos a la gente que no sabe qué hacer, si ir a votar o no. Y bueno, es un momento complicado. La verdad que votar en pandemia es una experiencia nueva. Ninguno de nosotros, no solamente aquí, sino en el mundo, esperaba un escenario de esta naturaleza. Ustedes fíjense, si hacemos un ejercicio, que yo sé que es contrafáctico, pero nos imaginamos por un segundo que en estos 2 años no había pandemia, hubieran sido absolutamente diferentes. La pandemia obligó al gobierno a redireccionar recursos para atender las necesidades de la emergencia sanitaria. Hubo que traer respiradores, hubo que traer equipamiento médico, hubo que comprar millones de vacunas. Bueno, eso no estaba en el programa electoral de nadie en el 2019. Y bueno, además de eso, hubo que atender necesidades que ya no eran de carácter sanitario, pero sí eran de carácter social. Habida cuenta de la parálisis que tuvo la economía argentina, hubo que pagar el IFE, hubo que pagar los ATP para que las empresas pudieran sostener los puestos de trabajo, pagándole la mitad del salario de los trabajadores registrados a las empresas. Bueno, este fue un escenario impensado. De todas maneras, yo creo que felizmente estamos ya en una etapa donde no se ha terminado el riesgo, pero se ha debilitado mucho. Y además eso está también trayendo aparejado una reactivación del proceso económico, despareja, heterogénea. Primero fue la industria, después la construcción, ahora es el turismo, la hotelería, los restaurantes, los bares, servicios, pero la economía argentina ha empezado a recuperarse. Y creo que el escenario del 14 de noviembre va a ser totalmente diferente al de las PASO de septiembre. Creo que hay una sociedad con menos incertidumbre, con menos angustia, con más capacidad de ver el esfuerzo que se ha hecho, no solamente para atravesar la pandemia, sino para poner en marcha el proceso productivo.
y me parece que la mayoría de los argentinos no van a querer frenar esta reactivación de la economía votando a los que en el pasado nos llevaron a una situación calamitosa. Leopoldo, sos hombre del radicalismo. Quisiera preguntarte la mirada que tenés sobre la candidatura de Manes y qué va a pasar con esos votos, ¿no? Dado que hoy forma parte netamente, yo entiendo que en la primaria quizás jugó una expresión más de tercera fuerza, ahora está dentro de la Alianza Juntos y es candidato acompañado a Santilli. Mira, yo creo que aquellos compatriotas que votaron a Manes votaron contra el PRO en la interna de Cambiemos. Probablemente la mayoría de ellos en el 2015, no todos, pero la mayoría se hayan inclinado por la candidatura de Macri. En el 2019 yo creo que se inclinaron por la candidatura de Fernández precisamente porque se sintieron decepcionados por la gestión de Macri. Y creo que en esta oportunidad participaron de la interna de Cambiemos, pero sin votar nuevamente al macrismo. Creo que la candidatura de Manes, por ser una figura nueva, les daba la oportunidad de manifestar cierta desconformidad con nuestra gestión, pero sin volver a votar al macrismo. Ahora que ha triunfado el macrismo en la interna y que además el macrismo se está acercando a la ultraderecha con Milei, que acaba hace unas horas de revelar que ha estado reunido con Macri, que Macri lo consultó sobre el plan económico, y con la certeza de que todos ellos, el macrismo, Milei y Esper, se van a juntar contra nosotros en el Congreso, yo creo que buena parte de ese votante va a volver a votar por el Frente de Todos. Porque son sectores medios de la sociedad que no están en contra de la educación pública, no están en contra de la salud pública, no están a favor de que se le quiten derechos a los trabajadores, tienen una mirada democrática. Y yo creo que buena parte de esos sectores, que seguramente son profesionales, empleados jerarquizados, monotributistas de elevados ingresos, van a pensarlo muy bien y van a votar por la democracia y van a votar por el Frente de Todos en las elecciones generales. Jorge, comentaros un poco qué significa que Leopoldo, recibir a Leopoldo acá en tus oficinas. Primero que nada, recibir un extraordinario dirigente, un gran amigo, un hombre que siempre ha tenido una solidaridad extraordinaria con los trabajadores cada vez que se lo requirió. Siempre nos tendió sus manos fuertes y solidarias en ese sentido. Y por supuesto que en mi caso, y muchos de los compañeras y compañeros nos sentimos profundamente identificados con los valores y principios que levanta Leopoldo. Suelo decir que la presencia de Leopoldo en el Congreso no nos es indiferente. Para nosotros no es igual que un hombre como Leopoldo esté o no en el Congreso. Nos da garantías en términos ideológicos, que es lo que nos interesa. En una sociedad que propende a desideologizarse cada vez más. Y aparte la posibilidad que tome contacto con compañeros que integramos la intersindical. Acá hay compañeros de la CGT, compañeros de la CTA, hay compañeros de la CNCT, en movimientos cooperativistas, hay movimientos políticos, que son hombres y mujeres preocupados y comprometidos con lo que nos pasa, y que en un horario como el de hoy, después de una jornada de trabajo, ya sea en sus organizaciones sindicales, ustedes saben de que estamos haciendo un trabajo muy profundo acá en San Martín para revertir la situación, da muestra del compromiso que tienen estas compañeras y compañeros, que tienen un interés profundo por escucharlo a Leopoldo. Jorge, vos que sos una persona muy correcta, los que te conocemos sabemos bien, ¿cómo viste hoy la actitud de Mauricio Macri cuando rompe un micrófono a un periodista? Lo primero que tengo que decir que no me sorprendió. No me sorprendió porque se puso de manifiesto y estuvo en la superficie los comportamientos políticos que tuvieron estos últimos 4 años, quienes estuvieron en el gobierno y los legisladores. Segundo, que creo que buena parte de la sociedad al ver esas imágenes va a tener una reacción porque no gusta. Y tercero, que es mucho más parecida a las reacciones de Milei que a las reacciones que puede haber tenido otras fuerzas políticas que integran Cambiemos y que lo deben estar pensando. Sí, hace una hora pidió disculpas y dijo que fue un reflejo. Sí, yo suelo decir que cuando los agravios son públicos, la disculpa tiene que ser pública, pero tiene que ser pública con el periodista que fue agredido, en este caso. Y no es casualidad que haya sido con C5N. Gracias. No,